más en la frente, Alejandro. Cuando parecía que toda la trama de corrupción del Partido Socialista estaba concentrada en las obras públicas, en los enchufes a las amigas de Ábalos y Koldo, resulta que ahora nos encontramos con que hay una nueva derivada en la que no habíamos pensado, las energías renovables. El caso Forestalia estalla en pleno corazón del Ministerio de Transición Energética y salpica directamente a Teresa Rivera, que salió muy rápida y diligentemente hacia Europa después del escándalo del apagón, que ahora sabemos que nos va a tocar pagar a todos, como siempre. Efectivamente, y además es que salió también coincidiendo con dos elementos que son importantísimos. No solo con que la Guardia Civil ya estaba siguiendo el rastro de toda esta trama, que le afecta de lleno, y por la que veremos seguramente, no sé si a Rivera, pero sí a altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica, tener que ir a declarar o como testigo o como imputados, sino también la Dana. Recuerda que mientras estaban ocurriendo los terribles hechos que ocurrieron durante la Dana en Valencia, Teresa Rivera estaba en París preparándose los exámenes para poder llegar a la Comisión Europea, ¿no? Pero efectivamente este es un caso más que afecta al gobierno, que estamos hablando del Ministerio de Transición Ecológica, que yo creo que era de los pocos ministerios que no estaba inmersos o salpicados mínimamente por un escándalo de corrupción. Bueno, pues ya lo tiene. Y el problema para ellos es que esto no ha hecho otra cosa que empezar. Durante muchos meses ha estado en secreto todas las diligencias que ha estado llevando a cabo la Guardia Civil, pero ya se ha levantado el secreto y vemos que esto ha empezado por un alto cargo del Ministerio, que debería de estar jubilado y que se le prorrogó gracias a la amistad, entre otras cuestiones que tenía con Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, y que básicamente se dedicaba a manipular documentos oficiales en beneficio de empresas como Forestalia a cambio de comisiones ilegales que cobraba a través de préstamos y otras dádivas, ¿verdad? Fíjate que lo más curioso y lo que más irrita al ciudadano, a los espectadores que van conociendo cada vez más estos casos y estas operativas, es el hecho de que al principio parece que ese nepotismo del Partido Socialista y de este gobierno, la falta de control en lo público, beneficiaba a los más directos. Bueno, Begoña utilizaba a Moncloa para algunas reuniones de trabajo, el hecho de que fuera la mujer del presidente del gobierno le ayudaba a conseguir cátedras por un atajo que otros, si quisiésemos optar a ellas, tendríamos que trabajarnos muchísimo más y acreditar con otras trayectorias académicas y profesionales. Sabemos que se creó una plaza ad hoc después para su hermano, lo que revelaste tú en exclusiva en el debate. ¿Cómo ha llevado esto a sentar en el banquillo a todo un expresidente de una diputación, por cierto, candidato del PSOE en las últimas autonómicas, descalabro absoluto en Extremadura? Pero es que ahora sabemos que además colocaron a los amiguetes prorrogados en sus cargos. Y llamo especialmente la atención en esto porque continuar en un alto cargo, sabiendo que tendrías que estar jubilado y por lo tanto prevaliéndote de esa amistad de un secretario de Estado, como lo hizo el DAO que tuvo que dimitir por la denuncia de agresión sexual que le presentó una subordinada, pues gracias a Marlaska es la misma operativa. Esto de prorrogar las jubilaciones y de hacer que aquellos que tendrían que estar fuera ya del servicio activo aprovechen sus últimos años para llevárselo calentito, claro, es algo que no preveíamos. No lo preveíamos, como si no hubiera suficientes funcionarios en España o en el propio ministerio a los que poder ascender para realizar este tipo de labores, que en realidad eran labores técnicas, por los que este funcionario, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil, se benefició de 6,2 millones de euros que en realidad eran comisiones ilegales, y luego, bueno, pues en fin, les regalaban coches y otro tipo de regalos, ¿no? Y lo grave es que este señor empleaba a toda su familia para poderlo tapar todo, ¿no? Los usaba como testaferros, como personas interpuestas, y fíjate, hacías una comparativa sobre lo que ha ocurrido en otros casos de corrupción. Recuerda el caso por el que cayó Santos Cerdán, el caso de la constructora Servinávar, y ese primer gran contrato que se le adjudicó a esta mercantil, que también lo destapamos en el debate, que fue la famosa obra de los túneles de Belate en Navarra. Bueno, pues casualmente el funcionario clave
que formó parte de la mesa de contratación para poder adjudicar ese contrato del que luego también se desviaron mordidas, también le tocaba jubilarse y en este caso María Chivite, bueno, pues también se le prorrogó de alguna manera para que pudiera estar en su puesto y poder llevar a cabo esas gestiones. Para tener garantizado al final que esta persona no iba a ser un obstáculo o que quien ocupase su puesto no iba a ser alguien que pusiese problemas, protestase o levantase la niebla. Pero es que en el caso de Forestalia y con el señor Domínguez, que es el que se lo lleva crudo al bolsillo, al suyo y al de su familia, con su mujer y sus 4 hijos metidos en la trama, en las sociedades interpuestas, en esa maraña de empresas creadas para precisamente ocultar y dificultar el rastro de ese dinero, de esas comisiones, de esas mordidas, es que él mismo ya ni siquiera buscó a un técnico, se encargaba personalmente de emitir las autorizaciones de conformidad ecológica, medioambiental, para que esos proyectos de las empresas que le pagaban previamente saliesen aprobados. Y esto ya es como el culmen del totalitarismo dentro de las administraciones. Ya no es solo que yo me valga de una red de gente a la que voy a untar convenientemente, no, es que yo ya me encargo de toda la operativa. Y es más, como conozco que en el ministerio para el que trabajo hay una serie de controles que me dificultan el éxito de esta misión opaca e ilegal, me lo llevo en paralelo por un sistema a través de otra empresa pública que es Traxatec, que aparece de nuevo en un escándalo de corrupción después del escándalo de Koldo y Ábalos, que como sabemos utilizaron Ineco y Traxatec, esta misma empresa, para enchufar a la examante de Ábalos. Así es, la gran pregunta es si ahora este funcionario, Eugenio Domínguez, mano derecha, insistimos, de Teresa Rivera, bueno, pues luego él también repartía dentro del ministerio, ¿no? Porque está acreditado que él ha cobrado dinero negro, según la investigación. Vamos a ver si no ha habido un reparto dentro de todo el ministerio, ¿no? Y si no se implica a muchos cargos que tenían que tener conocimiento, no sé si de la operativa ilegal, pero como mínimo de que algo raro estaba ocurriendo. Porque si este señor, que ostentaba un alto cargo, no tenía que estar en el día a día de las autorizaciones y estaba en el día a día de las autorizaciones que luego servía para beneficiar a grandes empresas como Forestalia, pues en fin, alguien tuvo que sospechar. Pero lo verdaderamente llamativo es que la Guardia Civil, que considera al presidente de Forestalia, Fernando Samper, que es una de las grandes fortunas de España, que ha hecho esa fortuna gracias a las energías renovables y a las ayudas públicas que le han otorgado para poder hacer ese gran negocio, es que no solo estamos hablando de este señor, de Eugenio Domínguez. Los investigadores han acreditado o sospechan, mejor dicho, la existencia de hasta 11 políticos que podían estar siendo sobornados para, bueno, de alguna manera beneficiar a Forestalia, ¿no? Por lo tanto, este señor es el primero. A mí me consta que en efecto hay otros grandes políticos que están inmersos, que coqueteaban con Fernando Samper, y ahora vamos a ver si esos coqueteos luego se traducían en remuneraciones económicas poco transparentes, por decirlo de alguna manera. Habrá seguro efecto dominó en esta causa que parecía una causa regional y un tanto aislada o local, y por supuesto habrá testigos directos, técnicos, de los que levantaban un poco la ceja cada vez que veían a este señor conceder esas licencias medioambientales al margen del trabajo que ellos prestaban. Y además, añadiendo una variable todavía mayor, que es que criminalizan constantemente a todos los españoles, nos llaman a los ciudadanos a reciclar, que cooperemos en la no contaminación y en mejorar la calidad de la naturaleza y del planeta, y resulta que luego ellos tienen el poco pudor no solo de llevárselo calentito por temas relacionados con medio ambiente, sino además de, a cambio de dinero, hacer la vista gorda para que esos parques sean parques macro explotaciones y que además no tienen por qué seguir los criterios lógicos o los criterios de control que deberían seguirse en este tipo de explotaciones por el impacto que tienen. Así que veremos cómo desenvuelve todo esto y cómo acaba y quiénes, sobre todo, acaban salpicados. ¿Quiénes? Porque, insistimos, al final la ministra, cuando ocurrieron todos estos hechos, era Teresa Rivera, pero te voy a adelantar que no va a ser la única ministra que en los próximos días va a tener problemas de casos de corrupción
Y por darte una pequeña pista, es un miembro del Consejo de Ministros, una mujer, que dentro de muy poquito se va a tener que presentar a unas elecciones autonómicas. ¿Tienes alguna sospecha de quién puede ser? Chiqui, chiqui. Vamos a dejarlo ahí.